la sostenibilidad hoy en día es un tema que está en boca de todos, a distintos niveles, a nivel social, a nivel político, a nivel industrial, a nivel económico, y cómo esta sostenibilidad hoy en día está en riesgo de no poder ser alcanzada debido a que estamos sometidos a tres factores que están entorpeciendo el alcance de esta sostenibilidad para el futuro. Tres factores que son básicamente, en primer lugar, el uso excesivo, la extracción excesiva de recursos que son limitados y que durante muchos años hemos creído que eran ilimitados, y eso está generando problemas de suministro, problemas de subida de precio de recursos y problemas de poner en riesgo el suministro de estos recursos a largo plazo. En segundo lugar, tenemos el problema de la gran concentración de población en las ciudades. Se estima que en el año 2050, alrededor del 60% de la población vivirá en ciudades, con todo lo que ello comporta en cuanto a riesgos en el suministro de recursos, como agua, energía, alimentos, con todo lo que ello significa en cuanto a riesgo de convivencia, de estabilidad de la convivencia social, bien, y luego además los riesgos de enfermedades o procesos de salud generados o asociados a la contaminación y a la generación de residuos. Y en tercer lugar, tenemos el otro gran problema que está poniendo en entredicho la sostenibilidad, es la crisis climática. El exceso de generación y de emisiones de gases de efecto invernadero está distorsionando el clima. Hay incidencia más intensa, más rápida y más frecuente de fenómenos naturales adversos como pueden ser las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Hemos llegado a esto porque hemos estado viviendo muchos años en una cultura basada en el derroche y en el despilfarro, sin tener en cuenta que esto era un tema que tenía fecha de caducidad. Y en segundo lugar, porque hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, en un mundo de fantasía, como le suelo llamar yo, en el cual estamos agotando el mundo y sus recursos para poder tener un futuro sostenible a largo plazo. Cosa que no es fácil de conseguir. Tenemos que cambiar nuestros modelos de consumo, nuestros modelos de comportamiento social, nuestros hábitos. Tenemos que optar por nuevos modelos de desarrollo y tenemos también que luchar por conseguir una toma de conciencia por parte de la sociedad y del mundo en general sobre este camino que hay que seguir ahora. Porque esto implica evidentemente que tenemos que cambiar y fomentar unos sistemas de educación, unos sistemas de formación de la sociedad que deben favorecer este cambio de actitudes, este cambio de comportamiento que está teniendo la sociedad, no solamente la sociedad, sino que el mundo industrial y el mundo económico en general, incluso el mundo político, para poder gestionar esto con unos resultados que nos garanticen precisamente poder vivir en un mundo sostenible, equilibrado y acogedor, en último término. Una de las herramientas que promueve la economía circular para lograr una ciudad sostenible es precisamente la implantación de la Smart City como unidad autónoma, autosuficiente, aprovechando las tecnologías que tenemos hoy en día, básicamente derivadas de la digitalización, para lograr este objetivo. Es una más de las muchas herramientas que podemos tener a mano utilizando con responsabilidad la economía circular. La economía circular como término
economía circular es relativamente reciente, bueno, 15, 20 años en que se acuñó este término, economía circular. Pero la economía circular yo creo que ha sido algo natural al ser humano, a la sociedad. Nuestros antepasados lo aprovechaban todo, no desperdiciaban ningún recurso, ¿no? El alimento que sobraba lo almacenaban o lo volvían a elaborar para consumirlo más adelante. Durante una época, por ejemplo, fue muy típico esto de los envases retornables de vidrio, que eso permitía reutilizarlos una y otra vez. Hoy en día esto se ha distorsionado, porque hoy en día lo que tenemos es un problema con los envases de plástico que están contaminando océanos y el ambiente en general. Bien, los materiales se reutilizaban, los materiales de construcción, los materiales en la industria. Eso se hizo durante muchos años a lo largo de la Revolución Industrial, pero luego vino ese periodo al cual yo hice alusión anteriormente, el periodo de las vacas gordas, en que todo nos parecía infinito, los recursos era algo que se podía utilizar una y otra vez y sin tener conciencia de que eran limitados, ¿no? Entonces, cuando eso se produjo, cuando ese problema se produjo, empezamos a recordar lo que hacían nuestros antepasados y dijimos, empezamos a reflexionar y decir, ¿por qué no cambiar el curso de la historia mediante unas actitudes más acordes, más afines con lo que queremos nosotros lograr como futuro sostenible? Y allí, los avisos que nos dio la crisis del petróleo en los años 70 fueron un primer indicador que nos hizo ver que el precio de los recursos que había ido bajando. Desde ese momento empezamos a darnos cuenta de que el petróleo tampoco era un recurso ilimitado y había que frenar el consumo. Y entonces, claro, ley de la oferta y demanda, empiezan la especulación con el tema del petróleo también y empiezan a subir el precio del petróleo. Y a la vez que subía el precio de los petróleos, el resto de los recursos naturales también se empezó a incrementar en precio y en riesgo de suministro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la economía circular la ha practicado el hombre desde que el hombre es historia en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que todos esos años de vacas gordas hacen olvidar que esto tiene fecha de caducidad. Y allí es cuando todas esas costumbres que tenían nuestros antepasados de reutilizar, de reciclar, de reparar, se ha vuelto a poner en auge hoy en día, cuando hemos visto que a nivel tanto político como social, como a nivel de empresas, la preocupación por estos temas vuelve a aflorar como un requisito indispensable para ir hacia la sostenibilidad. Hay dos factores que hoy en día es necesario desarrollar, dos estrategias que es necesario desarrollar de una manera inteligente, de una manera responsable, que son, la primera de ellas, formación. Formación a todos los niveles, a nivel del ciudadano, a nivel de las instituciones, a nivel de cualquier estrato de la sociedad, a nivel de la industria y del trabajo en relación con los nuevos procedimientos de producción y consumo que hay que adoptar. Y eso requiere formar y formar. Y formar empezando por los niños, porque cambiarle la mentalidad a un adulto sobre sus esquemas de comportamiento es muy difícil. Es muy difícil salir del nicho de confort al cual estamos acostumbrados. Si empezamos desde los niños, pues esto irá adelante y bien. Pero se requerirá tiempo porque el proceso de formación y de educación no da resultados hasta pasados unos cuantos años. Se estima que tiene que pasar una generación para que volvamos a reconducir con éxito nuestro sistema de producción y consumo. Y en segundo lugar, hay también el hecho de que esos acuerdos, que tú has dicho muy bien, esos acuerdos que se pretenden tomar entre ciudades o entre sectores, llamémoslo en un sector, en un término más amplio, eso
¿Qué significa? Significa que si esto no se mueve en sentido transversal y hay un consenso unánime para poner en práctica estas iniciativas, no llegaremos a ningún sitio. No sacamos nada con que 2 ciudades o 3 se pongan de acuerdo entre ellas para hacer cosas muy edificantes, muy positivas. Pero si eso no se extiende de manera transversal y de una manera consensuada a nivel de todos los sectores y de todo el mundo en general, no sacaremos nada, porque no sacamos nada con hacer las cosas bien aquí si nuestro vecino las está haciendo mal. Porque todo está interrelacionado. Cuando hablamos de economía circular, que es un elemento multidisciplinar, tenemos que tratarlo con sentido, digamos, con mentalidad sistemática. O sea, esto es un sistema que tiene que funcionar cada una de sus partes en consonancia con el resto, como si fuera un reloj. Un reloj, ¿por qué funciona un reloj? ¿Por qué da la hora un reloj? Porque todas las piezas del reloj están trabajando, cada una en su función y en un momento determinado, sincronizado totalmente. Esto a nivel de alcanzar la sostenibilidad hay que hacerlo así. Hay que conseguir esa transversalidad y ese enfoque sistemático para que todas las herramientas que nos lleven hacia la sostenibilidad funcionen equilibradamente, homogéneamente y estrechamente sincronizadas entre ellas. La economía circular como tal permite a los países industrializados corregir los errores que han cometido y paliar un poco las consecuencias negativas que ha tenido esa imprudencia causada por el despilfarro y por el derroche, en términos amplios, ¿no? Y en los países emergentes, pues es una doble oportunidad. Aprovechar la experiencia negativa de los países industrializados para no volver a cometer los mismos errores. Y en segundo lugar, al ser economías emergentes, apliquen ya desde el principio los principios y técnicas de economía circular como herramienta para volver oportunamente a una situación que permita avanzar de una manera sostenible.